Sí, la Ciudad de México se ha vuelto una ciudad en cierta forma ilocalizable, porque cuando Carlos Fuentes escribió La región más transparente en 1958, él quiso hacer una novela de toda la ciudad. La ciudad era su protagonista y podía ubicar este escenario en todos sus confines. Hoy en día yo creo que pues, se requerirían las voces combinadas de 20, 30 autores para tratar de narrar esta ciudad que se nos escapa. Es muy difícil tener una visión de conjunto de la ciudad. Es una ciudad que genera una sensación de infinito. Por supuesto que hay límites, pero estos límites se han borrado de tal manera que no podemos nosotros orientarnos con facilidad. La mayoría de las ciudades tienen horizontes naturales contra los cuales se contrastan. Una montaña, un río que atraviesa la ciudad, una orilla de agua en la costa, etc. La Ciudad de México es a su manera su propio océano, ¿no? Es decir, es esta ciudad que se extiende de una manera totalmente avasallante. Es además una ciudad que desde el punto de vista de la nomenclatura también nos confunde un poco, porque la Ciudad de México en realidad es, desde el punto de vista oficial, solo una parte de la misma urbe, porque toda el área conurbada importantísima, donde viven millones de personas en lugares como Ecatepec, Atizapán, Ciudad Satélite, forma parte de la ciudad. Y luego la misma reiteración de nombres de los héroes, más de 200 calles que se llaman Zapata, más de 100 calles que se llaman Hidalgo, pues tampoco parece que esto está muy destinado a ordenar la ciudad. Entonces, la experiencia de vivir aquí es una experiencia en donde lo más natural es el extravío, lo más natural es estar, si no perdido, por lo menos teniendo una relación más o menos conjetural, ¿no? De hacia dónde va la ciudad, hacia dónde me puedo mover. En 70 años, la Ciudad de México creció 700 veces. Esto tiene un impacto psicológico absolutamente único para la gente. Nunca antes en la historia de la humanidad las macrociudades se habían multiplicado de esta manera. El habitante de una ciudad que puede vivir 70 años en ella, al ver que se extiende de esta forma, pues evidentemente no tiene instrumentos psicológicos para adaptarse a este cambio. Entonces es un desafío continuo el pertenecer a una ciudad como esta, o a Tokio, Yokohama, Sao Paulo, Calcuta, otras grandes ciudades del mundo que pasaron por la misma expansión. Entonces la pregunta es válida, ¿no? ¿Dónde termina la ciudad? ¿Cuál es el horizonte? Estamos un poco como en esos mapas medievales, ¿no? En donde el fin del mundo, ¿verdad? Era un lugar donde aparecían los monstruos, ¿no? Solían poner una leyenda en latín que decía hic sunt leones. Aquí hay leones, ¿no? O sea, cuidado, ya no te alejes tanto. Así parece la Ciudad de México, que por supuesto tiene un término, tiene un fin, pero es difícil captarlo desde el punto de vista psicológico. No tenemos un dibujo ordenado de toda la ciudad. Tenemos regiones, zonas, ¿no? En ese sentido es como una ciudad molecular, nada más que a nivel macro. Sí, una ciudad necesita ser contada, necesita ser narrada para que tenga sentido. En general, la vida misma no parece tener un sentido muy concreto, es decir, ¿por qué existe la vida y por qué existe la vida consciente, la vida inteligente? Pues no lo sabemos, pero una vez que estamos dotados de razón, podemos argumentar que la vida puede tener un sentido para nosotros. Entonces las historias surgen para darle sentido en principio a la existencia y por supuesto a lugares que desafían el sentido como la Ciudad de México. Entonces una ciudad narrada se vuelve entrañable y una ciudad narrada tiene historia en el doble sentido de la palabra. Ocurren cosas y al mismo tiempo ocurren a través del tiempo. Una ciudad como México, que ha destruido tanto su espacio, pues muchas veces tiene para los habitantes algo importante porque activa nostalgias de lo que ya no está ahí. Ahora, por ejemplo, el éxito de la película Roma en parte tiene que ver con esta resurrección de una ciudad perdida. Todos los habitantes de la ciudad, dependiendo de nuestra edad, tenemos varias ciudades en las que nos movemos de manera imaginaria. La ciudad puede ser desgastante, puede ser devastadora, pero nosotros compensamos este efecto que es muchas veces deshumanizador, cargando de sentido a la ciudad a través de nuestros recuerdos. Es decir, no solo vemos la ciudad que existe, sino la ciudad donde nos ocurrieron otras cosas y que para nosotros tiene un contenido entrañable.
A través de la crónica, esto se vuelve compartible. Es decir, no es solo la ciudad donde tú viviste, el barrio de Mixcoac, donde tú fuiste niño, como es mi caso, sino la ciudad de Armando Ramírez, que supo narrar Tepito, la ciudad de Fernando del Paso, que narró Nonualco y el barrio ferrocarrilero, la ciudad de José Agustín, que narró la colonia Narvarte, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta idea de una ciudad narrada, por supuesto que es una ciudad que es mucho más auténtica y es sobre todo mucho más apropiable. Las historias son un acto de apropiación de un entorno que a veces es extraño y se puede comparar con ese gesto tan elemental que muchas veces tenemos los habitantes de la ciudad, que es el de dejar nuestra huella a través de un graffiti o a través de formas muy variadas del ornato que a veces incluso desafían el buen gusto. Por ejemplo, los árboles tapizados de chicle, ¿no? O los zapatos colgados en los cables de luz. Son huellas de humanidad en un paisaje que parecería de pronto ser refractario a lo humano, parecería que desvive a sus habitantes, ¿no? Entonces, las historias, los adornos, estos gestos de dejar huella, yo creo que también le dotan a la ciudad de un sentido que no tiene en sí misma. Bueno, lo primero que tenemos que ver en una ciudad tan variada, tan intercultural como esta, es que evidentemente no puede haber una voz de la ciudad y pensar en un relato unificador, pues es ir en contra de la naturaleza de la ciudad. Yo creo que lo peor que puede hacer un cronista es caer en la dinámica de lo exhaustivo, es decir, postularse como un enciclopedista que lo va a narrar todo, porque esto es imposible y además esta ciudad a su manera es muchas ciudades porque los puntos de vista tienen que ver con condiciones raciales, sociales, de género, etcétera. No es lo mismo vivir en Chalco, por ejemplo, donde se filmó un apocalipsis de ciencia ficción como la película Elysium, que vivir en Santa Fe, que parece un desprendimiento de Houston o de Silicon Valley, ¿no? Son ciudades muy diferentes. Entonces, yo creo que lo interesante es intervenir en esta discusión a través de voces. A su manera, el cronista muchas veces habla, por supuesto, con su propia voz, pero también entrevista a muchas personas, cuenta recuerdos ajenos, cita a otros autores. Entonces, el cronista, a su manera, se postula como los rapsodas griegos, que ellos eran tejedores, de ahí viene la palabra rapsoda, eran tejedores de historias ajenas. Entonces, cada cronista tiene su voz, pero al mismo tiempo incorpora muchas voces. Ahora, requerimos de muchos cronistas para que las muchas voces de la ciudad puedan ser oídas y dialoguen entre sí.